Benvinguts a Brots, una sèrie documental que ens mostra el procés de treball d'una companyia de teatre formada per persones amb trastorn mental. Una història de bojos, per entendre'ns. Es tracta d'un projecte que Pallapupes, Pallassos d'Hospital i Ràdio Nicòsia van engegar el setembre del 2010. I 9 mesos després va néixer Ella, una obra que, si us interessa, el pròxim 27 d'octubre la representen a la Farinera del Clot. Jo que l'he vista us la recomano de tot cor. I, bueno, aquests 13 capítols, aquests 13 brots, que podeu veure? Veureu històries, veureu persones, veureu actors, veureu gent improvisant, sobretot gent improvisant. I, bueno, a vegades riureu i a vegades no. Emma, ¿tenemos un pinta uñas? ¿Tenemos? Sí. ¿Aquí? Voy a jugar con la escena de... ¿Os acordáis la escena de la Eugenia? La del final del otro día, que está secándose las uñas. El ole es una palabra que no tiene explicación. El ole es como una rosa que sale del corazón. El ole, primito mío, yo no lo quiero entender, pero quiero que me diga ole con ole y ole. Señor farolero que enciende el gas, dígame usted ole porcaría, porcaría. Ay, ole con ole y ole y ole. Pues lo voy a incluir en algún momento de que se pinte la uña, porque esto dice mucho de cómo es esta tipa. Entonces esto tiene que salir. Tiene que salir y le voy a dar la imposibilidad de las uñas pintadas, para que no pueda tocar nada ni nada en alguna escena, porque le va a dar mucha comicidad. El otro día se me giró así en el metro. Realmente lo tratas más como una obra normal que como un ejercicio de terapia. Es que yo ya te digo, no lo vendo como terapia, te lo digo siempre, no es terapia esto. Obviamente tiene connotaciones terapéuticas, pero si lo recibieran como terapia vendrían con las expectativas de la terapia, de a ver si hoy me ayuda o tal. Yo creo que no vienen para nada con esa expectativa. Y si le hablas a ellos de terapia verás lo que te dicen además. ¿Quién no acostumbra a arribar als usuaris? A las 6. ¿Sí? Me llevo esto. ¡Ay! Está arriba, está arriba. Hola. Hola, Antonio. Buenas. Hola, Antonio. Bueno, pues podemos ir entrando, ¿no? Faltan las dos tardonas, que hoy les voy a echar bronca. Sandra no ve avui, s'anava a seu poble. Claro. Y Celia sí, ¿no? Bueno, comencem, sisplau. Venga. Y vamos caminando por la sala, cuidando de nuestro barco, como cada semana. Venga, pero con energía. Vamos olvidándose de lo que pasa afuera y atendiendo a lo que pasa dentro. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estoy? ¿Qué quiero? Y cuando dé una palmada, todo el mundo se para, como siempre, intentando tener repartido este peso. Este peso del que hablamos siempre, bla bla bla, visión periférica. ¡Stop! Stop, ¿eh?
Lo siento. Hola. Hola. Estamos con el banco, ¿vale? Te incorporas. I continuem. Caminant per l'espai. La Vero faltaba también. Entonces, os tocaré en el hombro, cada vez a uno, y os diré, para y piensa. Y haréis un monólogo interno de vuestros pensamientos relacionados con el día de hoy. ¿Cómo estáis? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde venís? ¿Qué os pasa? A nivel de estado anímico. Es como si hablarais para vosotros mismos. Un soliloquio, ¿vale? ¡Stop! Vero, para y piensa. Pues vengo del metro hecha polvo porque se ha parado, media hora ahí sentada y nada, he llegado un poco tarde, pero he llegado. No es una explicación para nosotros, sino un yo estoy hoy tal. Un poco... Pienso que me podría haber ido mejor el día. Para y piensa, sí. Amb molt mal d'estómac, de tanta medicació, allò m'anava sentat superbé, he començat a veure doble, allò que se m'ha parat, he agafat energia i he vingut aquí al teatre. Ok, caminem! ¡Stop! Eugenia, para y piensa. Pues tengo un día de mierda, no tengo fuerzas para nada, me ha costado un huevo ducharme y venir aquí y no sé qué me pasa. No sé si es astenia invernal, primaveral o qué es, pero me cuesta todo un mundo. Stop. ¿Algo? Pues Vale, hoy tengo un catarro muy fuerte, me duele el pecho de la tos que tengo, pero por otro lado estoy contenta porque he cobrado el casal de Semana Blanca y me voy a ir de compras. Stop. Vale, piensa, Óscar. Yo estoy bien, muy bien. Te doy coña porque así yo soy. He estado toda la semana mojándome y por fin he dejado para vos. Stop, por fin está seco. Muy bien. Almu, para y piensa. Pues estoy cansada porque hoy he hecho caso a los doctores y me he dedicado a caminar una hora porque la endocrina me ha hecho una bronca de un par de narices ayer porque los análisis han salido mal y me he ido a caminar con Raúl por Rubí una hora hasta un parque donde había patos y Raúl mira los patos, yo me cagaba en los patos y he hecho la hora que según yo creo que el primer día no se tiene que empezar por una hora, pero Raúl me ha caminado 50 minutos y bueno, tendría que estar contenta pero estoy hecha polvo. Stop. Seguimos caminando, lo siento, Almu. Stop! Isard, para i pensa, sisplau. Bueno, jo estic avui bastant animat perquè és el final de setmana i ja és quan hauré acabat les activitats i ve el cap de setmana i penso, tinc ganes d'anar a la piscina demà, no vull anar a la piscina, però sempre la piscina és com una contradicció, no? De dir vaig, no hi vaig i sempre de fer un esforç bastant important. Ok, molt bé, continuem caminant. I ara anem a fer una mica diferent. Quiero que conectéis un poco más desde vuestra mente cómo estáis, pero que lo transmitáis desde un lenguaje que nadie entiende. Triglicéridos, colesterol, hipotiroidismo, caminada una hora, dieta, perder 2,5 kilos, dentro de un mes y medio te veo. Caminar. ¿Me puedo mover? Puedes hacer lo que te dé la gana. No puedo. Sí. Sí puedo. Cuac, cuac, cuac. Un cop per setmana, aquesta companyia es reuneix en aquesta sala. Juguen, parlen, escolten, pensen, treballen. Potser les coses no succeeixin tan ràpid com en les imatges que estem veient ara mateix. Però sí que és cert
que el temps passa volant quan un s'ho passa bé. Veureu, si una cosa que no m'agrada als nostres temps és que la gent no sap escoltar. Tot està prefabricat i allò que se surt de lo normal és ràpidament etiquetat, anul·lat, estigmatitzat, ignorat, criminalitzat, diagnosticat. Però qui decideix el que és normal i el que no ho és? És l'algo normal. Sabem que no li agraden els ànecs, això segur. En tindríem prou amb això per arribar a una conclusió? Me ha venido a buscar el Raulete. Mira cómo fuma, el vicio. Vamos a estar mucho tiempo así, no sé. Guárdame la tarjeta, ¿no? ¿Dónde la A? Está roto, ¿eh? No te echaba de menos. Cariño, te has ido hace 3 horas.